Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Sábado 23 de marzo del 2024. Sus amigas Mónica Yaya y Rosa Bartra les saludan en una semana más de Pico a Pico. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rosa, muy contenta de verte y de conversar a través de nuestro programa con todos nuestros fieles seguidores. Empieza la Semana Santa mañana, ojalá que tengamos paz en esos días, Rosa. Hace como 4 días tuvimos la triste noticia del feminicidio contra una mujer en San Martín de Porres. Lo único que pedimos las peruanas en general es paz. Ya algunas tendrán la posibilidad de viajar, otras no, en su casa, con sus hijos, con sus padres, con su familia. Solamente queremos paz y ojalá que así sea este año. Que así sea, Mónica, que la Semana Santa nos reconcilie con nosotros mismos, con nuestros semejantes y que nos ayude a procurar un mundo más en paz. Mónica, ojalá y la Semana Santa traiga paz también a el escenario político nacional. Realmente lo que tenemos en los últimos días es una guerra que parece no tener fin. El día de ayer, en horas de la noche, se conoció de una medida cautelar que ha sido concedida a favor de Aldo Vázquez y de Inés Tello, miembros o ex miembros de la Junta Nacional de Justicia, que habían sido inhabilitados por el Congreso de la República hasta por un plazo de 10 años. ¿Qué ha ocurrido? Que un juzgado constitucional les ha concedido una medida cautelar frente al amparo que ellos habían pedido para que se desconozca la decisión del Congreso de la República. Los argumentos que ha esgrimido el juzgado constitucional para conceder esta medida cautelar están básicamente referidos a el número de votos necesarios para poder eh, conseguir la votación necesaria, la votación suficiente para la inhabilitación. ¿Cuál era ese número? Ese número era 67. ¿Cómo se consiguió? Con los votos de los congresistas Gerí y Luna, que son miembros de la comisión permanente. Entonces, ¿qué dice el juzgado constitucional? ¿Ok? Ellos son miembros de la comisión permanente, por lo tanto, sus votos no deberían haber formado parte de los necesarios en el Pleno para inhabilitar a los miembros de la Junta. ¿Eso es así? La verdad es que es muy discutible, muy, muy discutible. ¿Por qué es discutible? Por dos razones. La primera, las decisiones del Congreso, sobre todo aquellas que se refieren a potestades que son únicas del Congreso, exclusivas, solo el Congreso, y excluyentes, solo el Congreso las puede dar, como son aquellas que son producto del control político. En este caso se ha hecho, se ha llevado a cabo todo lo relacionado con la denuncia constitucional, se ha acusado, se ha aprobado la formación de causa y se ha aprobado la inhabilitación. ¿Con los votos necesarios? Sí, porque de acuerdo a la costumbre parlamentaria, que es ley dentro del Congreso de la República, la hermenéutica parlamentaria es la que rige los actos. ¿Cómo tienes hermenéutica parlamentaria? Con los acuerdos precedentes. Había un acuerdo que habilitaba a los miembros de la comisión permanente que no habían votado en la permanente a votar en el pleno, por supuesto, porque esos votos precisamente se van sustituyendo. Si tú votas en la permanente, ya no votas en el pleno, pero si no has votado en la permanente, estás habilitado para votar en el pleno. Entonces, esto que parece muy complejo, el Poder Judicial ha dicho, primero, sí puedo intervenir en una decisión exclusiva y excluyente del Congreso de la República, por lo tanto me puedo pronunciar. Segundo, ha interpretado la hermenéutica parlamentaria,
y ha dicho, estos congresistas no podían votar, por lo tanto, el acuerdo que ha tenido el Congreso de la República con respecto a la inhabilitación no existe. Por lo tanto, cautelando los derechos de Inés Tello y Aldo Vázquez, los ha repuesto como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hasta acá la descripción de los hechos. Mónica, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión con respecto a esto? Yo tengo una opinión particular en torno al tema. Me parece que el Congreso impuso su decisión, impuso en el mejor sentido de la palabra hasta aquí, ¿verdad? Impuso su decisión en función a los votos que obtuvo, ¿no? Digamos que ejerció una suerte de control político, efectivamente, pero me parece también que le faltó efectuar un examen de derecho. Existen precedentes de la Corte Suprema de Justicia en la cual se determinó que algunos vocales supremos que habían sido destituidos de su cargo por haber cumplido con el límite máximo de años sean restituidos porque no habían sido retirados, no habían sido vacados en función a una causal de vacancia expresamente referida en la ley, ¿no? Expresamente referida a la edad, es decir, no había ninguna norma que diga que al cumplir la edad máxima para ser vocal debía ser destituido. En consecuencia, me parece que faltó en el Congreso de la República hacer un análisis sobre el aspecto legal. No me sorprende, no me ha sorprendido. Lo que sí me ha sorprendido es la rapidez, pero no me sorprende en realidad la medida cautelar que ha otorgado el Poder Judicial a favor de Inés Tello y Aldo Vázquez. Y tengamos en cuenta que antes de emitir esa medida cautelar, el juez realiza un análisis en los cuales se encuentra el criterio de la verosimilitud de la solicitud de la medida cautelar para ser repuestos, ¿no? Entonces, me gustaría analizar ese análisis de verosimilitud, pero yo creo que se ha basado en precedentes que se dieron hace como 15 años. Es decir, no es que se ha creado un precedente para Inés Tello y para Aldo Vázquez. Como dije en varios programas anteriores, a mí siempre me ha preocupado la lagartización del Jurado Nacional, perdón, de la Junta Nacional de Justicia. Pero también me ha preocupado la fujimorización del jurado de la Junta Nacional de Justicia, disculpen, porque yo creo que lo que merecemos es una Junta Nacional de Justicia lejos de todo sesgo y de todo interés político, porque una de las instituciones y uno de los sistemas más desprestigiados en la ciudadanía es el del sistema judicial. Entonces necesitamos decisiones que no tengan nada que ver con intereses políticos, interés político que yo creo que fue el que tuvo el Congreso de la República al decidir la vacancia de la señora Inés Tello y del señor Aldo Vázquez. Yo creo que hace mucho tiempo los integrantes de la Junta Nacional de Justicia debieron irse, pero me parece que para eso hay que tomar una decisión razonada jurídicamente, basada en justicia y basada específicamente en la ley. Yo sí discrepo totalmente de tu razonamiento, Mónica. ¿Y por qué? Porque la resolución de medida cautelar emitida por el Poder Judicial no está basada absolutamente para nada en un análisis de hechos. No hay precedentes con respecto a lo que han hecho en el Poder Judicial y lo que ocurrió con jueces que hayan sido repuestos vía No, medida cautelar. sí lo hay, Se, yo lo re- tengo, yo lo he se revisado, ref- se sí lo refiere, hay. se refiere a los votos, el número de votos que hay en la comisión permanente y además al hecho de que no habrían cumplido con el número mínimo para poder alcanzar. Y la otra cosa, y lo cual está totalmente equivocado, ¿ah? Es totalmente equivocado. Desde el 2018, quienes no votan en la permanente votan en el pleno. Y los que votan en el pleno, obviamente, están habilitados para ello. Y eso es hermenéutica parlamentaria, en la cual el Poder Judicial no tiene absolutamente nada que decir. El Congreso de la República no se mete en las resoluciones que da el Poder Judicial. Por eso hay separación de poderes. Es inaceptable que el Poder Judicial ahora se entrometa en decisiones que son exclusivas del Congreso de la República, por un lado. Y por otro lado, porque están creando el precedente
necesario para Martín Vizcarra. Olvídate, si te preocupaba la lagartización de la Junta Nacional de Justicia, que no veo además cómo es que se estaba fujimorizando, de verdad no lo veo, y ojo, yo no soy militante de Fuerza Popular ni estoy en ninguna de las organizaciones fujimoristas, pero fujimorización no la veo por ningún lado. Sí me preocupa de que esta decisión del Poder Judicial de cautelar una decisión del Congreso de la República le abre la puerta a Martín Vizcarra para cautelar su postulación a las elecciones del 2026 o antes, si es que acaso hay una elección adelantada. Es absolutamente peligroso que se rompa la separación de poderes y que contra lo que el Tribunal Constitucional ya ha decidido, que las facultades del Congreso de la República se deben respetar, el Poder Judicial se ha entrometido una vez más en una resolución que solo le compete al Congreso de la República y la ha cautelado. Entonces, lo que sigue, y graben este programa, lo que sigue es que habiliten a Martín Vizcarra para poder postular entrometiéndose con las inhabilitaciones que ya le ha impuesto el Congreso de la República. Bueno, definitivamente nuestras opiniones son discrepantes. Yo creo que lo que se necesita aquí es que el Congreso de la República adopte decisiones mucho más basadas en la Constitución y en el derecho, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú, nadie puede impedir la aplicación de las decisiones judiciales. Eh, creo, creo que la fujimorización de la Junta Nacional de Justicia no la vamos a ver hoy, se va a ver seguramente a partir de junio, que es cuando finalice el mandato de los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo más bien, y no le encontraba, o sea, jurídicamente no le encontraba, políticamente, disculpa, no le encontraba al inicio mucho sentido a las decisiones del Congreso de la República en el caso de la Junta Nacional de Justicia, pero yo creo, ¿por qué? Porque no les encontraba sentido, porque estamos a un tiempo no muy largo para que la actual Junta Nacional de Justicia culmine con sus funciones, o mejor dicho, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero yo creo que lo que ellos hicieron fue una reacción para demostrar poder y para de alguna manera demostrar a jueces y fiscales que tenían el control de la Junta Nacional de Justicia, precisamente cuando necesitaban de decisiones de jueces y fiscales que no los afecten, porque hay procesos judiciales en los que los mismos congresistas están involucrados, ¿no? Me parece que se juntó con el caso de la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quienes los congresistas fujimoristas han defendido a capa y espada. Entonces, lo que ellos han querido hacer es demostrar su poder, destituir a dos vocales de la Junta Nacional de Justicia, vocales que sinceramente yo pienso que hace tiempo debieron irse, que nunca debieron estar en la Junta Nacional de Justicia, pero por hacer esa demostración de poder, pues tomaron una decisión en función a votos y no en función al análisis razonado de las causales de destitución de los vocales de la Junta Nacional de Justicia. Como se trata este programa, precisamente es de no estar de acuerdo. Últimamente habíamos estado coincidiendo demasiado y Demasiado ya. demasiado ya, así que era hora de que coincidamos en que no coincidimos. Y finalmente de estas no coincidencias es nuestro público quien se lleva lo mejor porque escucha más de una opinión con respecto al mismo tema. Mónica, esta semana, y aquí sí creo que vamos a coincidir nuevamente, y que sigue dando que hablar, son los Rolex de la presidenta de la República. Hemos coincidido en que es una exhibición de signos exteriores de riqueza absolutamente innecesaria y desde mi punto de vista absolutamente desconectada de la realidad. Nos ha hecho ver a una Dina Boluarte fatua, una Dina Boluarte vanidosa, una Dina Boluarte con una personalidad que necesite exhibir riqueza exterior para sentirse segura realmente, y además, cuando había empezado a
autodenominarse la mamá de todos los peruanos. Realmente la mamá de todos los peruanos le tiene que decir a sus hijos que se están muriendo de hambre, que lleva miles y miles de dólares en su muñeca. Ojo, hablamos solo de los relojes. No nos estamos fijando en todo el oro que tiene en los dedos, en el cuello, la ropa que está usando desde que es presidente de la República. Una exhibición de signos exteriores de riqueza que no se condicen con sus ingresos, de ninguna manera. Y la respuesta o las respuestas, porque han sido dos que ha dado la señora Boluarte con respecto a este tema, son más que vergonzosas. ¿Qué ha dicho? Primero, que todo lo que ella tiene es fruto de su trabajo. O sea, se compró los por lo menos 3 Rolex. ¿Con qué? ¿Con cuál? Y segundo, lo que he dicho es, en la presentación que tuvo el día de ayer, es que Jesús, nuestro hermano mayor, fue un ejemplo de honestidad y manos limpias y muestra sus manos. Señora Boluarte, no queremos que nos llene de discursos. Usted es la primera funcionaria pública del Perú. Usted tiene deberes, tiene obligaciones. Y una de esas obligaciones es transparentar sus ingresos, sus bienes, sus rentas. Dentro de sus bienes están las joyas, especialmente aquellas por las que fácilmente pueden haber 200.000 soles, solamente en estos relojes. Es como si apareciera plata en sus cuentas que no puede justificar. Igualito, igualito son las joyas. Y seguramente si encontramos una cuenta con 200, 300.000 soles, le preguntaríamos, señora, ¿de dónde viene esa plata? Es igualito con el reloj, porque es una joya de alto valor que de acuerdo a nuestra legislación usted está obligada a declarar, cosa que no ha hecho. No es que nos metamos con sus relojes porque Mónica y yo estamos muertas de la envidia, no. No, no es que nosotras también quisiéramos tener un Rolex con nosotras, o dos, o tres, o los 16 de su colección. No, se trata de aquello a lo cual usted está obligada, sobre todo cuando usted es la que más menciona la palabra sin corrupción. Es más, le ha insertado a la juramentación de sus ministros, jura trabajar y sin cometer actos de corrupción. Y usted es la que está todo el tiempo hablando de que entró por la puerta grande e igual va a salir o que la honestidad está en su ADN. No necesitamos su discurso. Necesitamos que nos diga cuándo y con qué compró esos relojes y por qué no los declaró. No necesitamos a sus ministros haciendo piruetas en los medios de comunicación, hablando de relojes falsos o réplicas y que el falso no es la réplica y la réplica sí es el falso. Por favor. O a los demás diciendo que es una situación personal. Perdónenos. No es una situación personal. Es algo de absoluto cumplimiento en un país desangrado por la corrupción. ¿Cómo podemos estar tranquilos si la presidenta de la República aparece con joyas de altísimo valor que no ha podido comprar? Efectivamente, Rosa, mira, escuchándote hablar he recordado esas palabras hay un disco que yo escuchaba hace mucho tiempo y hace poco lo he vuelto a escuchar, que se llamaba Lo cortés no quita lo valiente, lo cortés no quita lo cabral, ¿no? Y recuerdo unas palabras allí de este cantautor uruguayo que decía que hay quienes necesitan mucho dinero para ser felices, pero hay quienes, gracias a Dios, no lo necesitan tanto. Ahora, yo no quiero decir que tener dinero esté mal o esté penalizado. Al contrario, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de comprarnos un Rolex. Lo que estamos diciendo de ninguna manera es que está mal tener un Rolex, ni que esté mal tener dinero. Lo que está mal es el engaño y los indicios de corrupción. Es otra cosa, absolutamente distinta. Y a mí me da muchísima pena porque un grupo de peruanos fue estafado por esa fórmula de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, que se vendieron en las elecciones del año 2021 como personas sin recursos, ¿no? Como personas pobres, como la mayoría de peruanos, como personas sencillas,
como personas que sufrían como la gran mayoría de los peruanos. Se vendieron como personas de a pie que todos los días se esforzaban por sobrevivir y en base a esa característica pidieron el voto de los peruanos. Si fuera cierto lo que dice la señora Dina Boluarte, que es un reloj Bamba, o, ¿no? O que es una réplica, o como han dicho sus ministros, entonces la señora Dina Boluarte no solamente habría cometido un delito contra derechos de autor, sino que además no era pues tan sencilla, no era la señora humilde como se vendía antes de iniciar su mandato presidencial o antes de iniciar el mandato que le correspondió incluso como ministra. No era una persona tan sencilla, porque incluso una réplica de ese reloj, ¿cuánto costaba? $2.000 iba llevando en la muñeca la señora Dina Boluarte y se los enseñaba a quienes pedía el voto para que ella sea por lo menos vicepresidenta. No, pero yo no creo en esa versión, realmente, yo no la creo. Yo creo que ese dinero es producto de la corrupción. Puede ser el generado con las coimas que solicitaba Vladimir Cerrón en Junín y de las cuales ella era la cajera, o puede ser un regalo de algún postor o de algún sobón que necesita algún favor del gobierno que hoy ella preside. Entonces, es por eso que no tiene hasta el momento la posibilidad de mostrar una factura, cualquier documento en donde se demuestre que ella realmente compró esa réplica o ese reloj, ¿no? O ese reloj Rolex. Lamento mucho el papel que está cumpliendo la ministra Jania Pérez Cuellar, porque yo creo que ella más bien entiendo ahora por qué están tan descuidados los programas sociales, ¿no? Entiendo ahora por qué ha crecido el nivel, los índices de anemia en el Perú. Yo creo que los programas que ella tiene, ella y los demás ministros, como también el ministro del MIDIS, y creo que esos programas que tienen asignados los ministros están descuidados, porque en realidad la única función que tienen en este momento es el de cuidar la imagen de la señora Dina Boluarte. Lamentable la participación no solamente de Jania Pérez de Cuellar, sino de todos los ministros que se han dedicado a proteger una imagen que no tiene salvación, una imagen de persona frívola que es la de la presidenta de la República. Y entiendo ahora por qué está tan descuidada nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra educación, los programas sociales, vivienda, que es a donde corresponde trabajar a la señora Jania Pérez de Cuellar. Y yo sigo creyendo que lo mejor que podría suceder, Rosa, es que la señora Dina Boluarte sea vacada. ¿Por qué? Porque quienes dicen, no, que se mantenga la señora Dina Boluarte porque no se sabe quién vendrá. Yo creo que hay muchísimos peruanos que serían mucho mejor que la señora Dina Boluarte, pero sobre todo, Rosa, yo pienso que si la señora Dina Boluarte es sancionada políticamente conforme a las reglas de la Constitución, el mensaje que se da a los siguientes gobernantes es que en el Perú no se toleran los actos de corrupción y el que venga sabrá a qué atenerse. En cambio, el mensaje que estamos dando en este momento es que por ciertas conveniencias políticas y quizás económicas, pues simplemente el crimen en el Perú se perdona. Efectivamente, Mónica, y creo que hemos llegado a niveles intolerables de cinismo, porque se puede en realidad perfectamente explicar, pero la señora Dina Boluarte lo que ha hecho es despreciar por completo al pueblo peruano al sentir que no está obligada a dar ninguna explicación. Ya son reiterativas las expresiones que tienen ese sentido. Mi hermano puede invitar a quien se le pegue la regalada gana, yo no tengo que hablar de eso, estos son temas muy personales, etcétera. No, señora Boluarte, es más, usted llegó ahí por accidente. Llegó ahí porque Pedro Castillo se autovacó, se disparó en los pies. Y entonces usted accedió. Llegaron en la misma fórmula. Ojo, Mónica, que no pudo haberlo comprado con la plata de cuando era cajera de Cerrón, porque el reloj, de acuerdo a los especialistas, por lo menos uno de ellos, es del 2022 en adelante. Así que ni de antaño, ni con la plata de cuando era cajera, no. Es un reloj moderno, muy caro,
muy, muy caro. Son relojes que tienen incrustaciones de diamantes, que son de acero con oro, etcétera. Y por lo menos tres se han identificado que son Rolex. Así que ya esto está en manos del Ministerio Público y esperemos que el Ministerio Público realmente persiga como corresponde esta posible comisión de un delito y que la señora Boluarte responda. Porque si ya se abrió la puerta de la Constitución, si ya el artículo 117 permite no solamente investigar, sino allanar, ya deberían haber allanado la vivienda de la señora Boluarte para ver cuántos relojes más tiene y qué más tiene que no nos ha contado. Sin embargo, ya hemos normalizado que la justicia ya no es ciega, sino que al contrario, tiene lentes de altísima resolución que le permiten ver a quién sí y a quién no debe perseguir, a quién sí debe ser extremadamente severo y con quienes debe hacerse por completo la vista gorda para no ver y por lo tanto no tocar. Y eso, sí, Mónica, es un caldo de cultivo riquísimo para los extremistas, para los violentistas, porque realmente subleva tanta injusticia, tanta desigualdad en el trato del Poder Judicial y de los otros poderes de nuestro Estado. Mónica, tenías un tema más para tratar. El tiempo nos ha quedado cortísimo el día El de hoy con tiempo, temas tan intensos, así que para cerrar. el tiempo nos ha quedado corto, pero solamente quisiera mencionar antes del último tema, creo desde mi punto de vista que hay una buena noticia, Rosa, y es esta acusación constitucional contra el ex juez supremo y el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, Jorge Luis Salas Arenas, por haber habría cometido, tenemos que seguir hablando en condicional, habría cometido el delito de negociación incompatible de aprovechamiento indebido en el cargo cuando era juez supremo, al haber instado al ex juez superior de la Corte de Callao, Walter Ríos, el de los cuellos blancos, ¿verdad?, a contratar a un asistente que era de su confianza. Es decir, Jorge Luis Salas Arenas, cuando era juez supremo, llamó a Walter Ríos para que contrate a un recomendado. Eso hoy día ya es motivo, ha sido motivo de una acusación constitucional y ojalá que el Congreso allí se ponga rápido los pantalones y tome las decisiones que tenga que tomar. Y lo último, que para mí también es una buena noticia, que la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quizás queriendo lavarse un poquito la cara después de los escándalos de Vizcarra y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, que depende del MTC, Procuraduría del MTC queriendo despojarse quizás de esa triste historia, ha denunciado también o ha demandado ante el Poder Judicial la nulidad del acuerdo de exclusividad que había en favor de la empresa que está construyendo infraestructura y que va a gestionar el puerto de Chancay, es decir, contra la empresa china COSCO Shipping. Yo, como en algún momento he dicho, no tengo nada contra la inversión extranjera, al contrario, bienvenida, pero la que es, digamos, aquella inversión que se somete a las normas peruanas, que se somete a la justicia, que se somete a las normas de la igualdad y sobre todo del respeto a los peruanos. Me parece muy bien que hayan utilizado, que el procurador del MTC haya utilizado la norma constitucional que dice que en el Perú está prohibida toda limitación a la libre competencia, como aparentemente es ese acuerdo de exclusividad a favor de esa China, que hoy se encuentra demandado ante el Poder Judicial. Que tenga un buen resultado ese proceso en favor de los peruanos y de toda la inversión extranjera sana que quiera llegar al Perú. Dos denuncias que están en proceso. La de Salas Arenas, ojo, no es como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es bastante anterior a que él haya ejercido ese cargo y esperamos que todos los que llamaron a Walter Ríos tengan también el mismo camino. Ah, Y con respecto a la denuncia de la Procuraduría del MTC, que siga su camino porque en el Perú efectivamente tenemos una constitución que debe ser respetada.
tenemos economía social de mercado y eso permite la libre competencia. Así que, Mónica, dos temas súper interesantes que nos han quedado corto el tiempo para poder comentarlos, pero contenta de verte una semana más. La semana anterior no fue posible grabar, pero esta sí. Amigos, que tengan un lindo fin de semana, que el Domingo de Ramos y toda la Semana Santa nos ayude a entender por qué Dios envió a su único Hijo para, con su sangre, liberarnos del pecado. Y por qué eso es importante y trascendental para quienes creemos en Dios. Mónica, buen fin de semana y linda Semana Santa. Buen fin de semana, Rosa, y paz para todos. Hasta pronto. Chao. Chao.